cordial saludo a todos nuestros escuchas del canal Mater Ecclesiae, un canal dedicado a la formación académica de los líderes católicos. En las sesiones de nuestros programas vamos a ir de la mano de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica para profundizar la fe, llegando a un puerto seguro. Para iniciar quiero hacer una pequeña introducción sobre la estructura del catecismo. Cada uno de los que me están escuchando se preguntará, ¿qué es un catecismo? Y una respuesta muy sencilla que podemos utilizar es que el catecismo es un texto en el que se presenta una exposición orgánica, sistemática de unos contenidos. Pero estos contenidos son los contenidos esenciales de la fe, donde la Iglesia fundamenta su doctrina. Eso es prácticamente una definición general de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y cuáles son las fuentes que la Iglesia ha utilizado para hacer este catecismo? Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Es decir, toma la Iglesia toda su tradición y toda la riqueza de la revelación de la Sagrada Escritura para hacer el catecismo y poder ofrecerle a los fieles católicos toda la enseñanza de la doctrina. ¿De cuántas partes está compuesto un catecismo? Esta es una pregunta muy buena para ir desarrollándola a través de la historia. Hay fundamentalmente dos tradiciones distintas, mas no contradictorias entre sí. Una primera tradición nos explica que el catecismo tenía tres partes: la fe que se confiesa, más conocida como el credo; la fe que se celebra, más conocida como los sacramentos; y la fe que se vive, más conocida como los mandamientos. Y tenía un apéndice que era la oración. Este sería uno de los esquemas como se ha presentado las partes del catecismo de la Iglesia Católica. Tres partes y un apéndice que es la oración. Estas tres partes además coinciden con Jesús, que es camino, verdad y vida. Jesús, camino, los mandamientos. Jesús, verdad, el credo. Jesús, vida, los sacramentos. Y un apéndice, la oración. Sin embargo, este no es el esquema como está hecho el actual catecismo de la Iglesia Católica, publicado por el Papa Juan Pablo II en el año de 1997. Una segunda tradición del catecismo de la Iglesia Católica es la que nos da el Concilio de Trento. Ustedes recordarán que este concilio fue convocado por el Papa Paolo III y fue celebrado en la ciudad de Trento entre el año de 1545 y 1563. Y el Concilio de Trento expone el catecismo de la Iglesia Católica en dos partes. Una primera gran parte la va a dedicar a explicar los misterios de la fe. Estos misterios de la fe es la fe profesada, el credo, y la fe celebrada, los sacramentos. Es decir, Dios que se revela al hombre. Ese es el punto fundamental de esta primera gran parte del catecismo de la Iglesia Católica, como nos lo expresa el Concilio de Trento. Dios que se revela al hombre. Y una segunda parte, la vida cristiana. La vida de santidad, es decir, los mandamientos, la vivencia de la moral y la vida de oración, es decir, el diálogo con Dios. En conclusión, las dos partes, este díptico del Concilio de Trento, lo que nos expone es que el hombre recibe una revelación de Dios, primera parte, y el hombre
responde a esa revelación de Dios. Segunda parte. El Catecismo de Trento, más conocido como el Catecismo Romano, fue publicado en el año de 1566 y se nos presenta entonces, como decíamos, como un díptico, es decir, dos partes: Dios que se revela al hombre y el hombre que responde a esa revelación. Este díptico del Catecismo de Trento, ya en el Catecismo Nuevo, publicado por el Papa Juan Pablo II en 1997, se va a explicar en 4 partes, que son las 4 partes que conocemos hoy de la división del Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte, el credo; la segunda parte, los sacramentos; la tercera parte, los mandamientos; y la cuarta parte, la oración. Ya el tema de la oración no se va a convertir en un apéndice, ya va a ser la cuarta parte del catecismo. Con esta pequeña explicación histórica, lo importante es que entendamos que cada una de las partes del catecismo no puede ser desligada de otra parte. La oración no puede venir desligada de los mandamientos. Los mandamientos no pueden venir desligados de los sacramentos. Los sacramentos no pueden venir desligados del credo. Es decir, el catecismo nos explica el Cristo total. Es la unidad que existe en toda esta explicación de la fe. De hecho, el catecismo también, en todos los números, 2865 números de los cuales está compuesto, en donde se explica la fe católica, solamente usa 4 ilustraciones. Imagínense ustedes en esa cantidad de números, 4 ilustraciones solamente. La primera ilustración que usa el Catecismo de la Iglesia Católica es un fragmento de un fresco de la catacumba de Priscila en Roma, datado de principios del siglo III. Es la imagen más antigua que tenemos los católicos de la Virgen María, que representa el misterio de la encarnación del Hijo de Dios en entrañas de María. Como pueden ver en la imagen, a la mano izquierda hay un hombre que podría ser el profeta Balaán, que está señalando con su mano una estrella encima de la Virgen, quizás en referencia al texto del libro de los Números, que dice: lo veo, aunque no para ahora; lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. En el libro de los Números, capítulo 24, versículo 17, encontramos esta narración del profeta Balaán en torno a esta imagen de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, simboliza toda la espera de la nueva alianza en la cumbre de la revelación que acontece en Jesucristo. Por lo tanto, queridos amigos, la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica consiste en subrayar que la plenitud de la revelación es Dios se revela, Dios se descubre, Dios se muestra. Una imagen preciosa que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. La segunda ilustración que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica es un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino en Roma, datada de principios del siglo IV. Como pueden ver en la imagen, es Jesús con la hemorroísa. Este texto que nos narra el Evangelio de San Marcos en su capítulo 5, versículos del 27 al 34, dice: como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto.
La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas, ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Por qué el Catecismo de la Iglesia Católica ha puesto esta imagen de Jesús con la hemorroísa en el desarrollo de la segunda parte del Catecismo dedicada a los sacramentos? Porque los sacramentos continúan la obra de salvación de Cristo en la tierra. Los sacramentos son la fuerza que sale de Cristo y cura nuestro pecado, hasta el punto de darnos una vida nueva. Los sacramentos son el poder de Cristo, la gracia del Señor, que salva al hombre entero, cuerpo y alma. Esta imagen de la hemorroísa, queridos amigos, tocando el manto de Jesús, es la imagen de la iglesia, que toca en los sacramentos al Dios que se revela y nos da su gracia. Una imagen preciosa que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. La tercera ilustración que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica es la parte central del sarcófago de Junius Bassus, que se encuentra en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro en Roma, y que tiene una inscripción datada del año 359. Como pueden ver en la imagen, si nos fijamos bien, es Cristo glorioso, que tiene una figura joven como signo de su divinidad. Está sentado en el trono celestial con los pies, fíjense bien en la imagen, pisando al dios pagano del cielo, Uranos. A sus lados están dos apóstoles, Pedro y Pablo, que están recibiendo de Cristo la nueva ley en dos rollos. Lo mismo que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley en el Sinaí, estos dos apóstoles, representados en Pedro y Pablo, reciben la nueva ley, no inscrita en piedra, sino grabada en nuestros corazones. Cristo nos da la gracia para vivir la nueva ley. ¿La nueva ley qué es? Vivir en Cristo. La tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos presenta la enseñanza de los mandamientos, nos presenta también la enseñanza de la moral cristiana, cómo vivimos los cristianos. Y esta manera de vivir los cristianos es en Cristo. Cristo es la nueva ley. Vivir en Cristo significa vivir por encima de los ídolos. Vivir en Cristo significa romper con los ídolos, pisarle la cabeza a los ídolos y viviendo la vida en el Espíritu en nosotros. La cuarta ilustración que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica es una imagen de miniatura que se encuentra en el monasterio de Dionisios, en el monte Athos. Está pintada en Constantinopla hacia el año 1059. Como pueden ver en la imagen,
Cristo se dirige en oración al Padre en un lugar solitario, y mientras tanto sus discípulos le miran a distancia. Pedro, príncipe de los apóstoles, mirando a los demás, les indica a aquel que es el maestro, el modelo y el camino de la oración cristiana. En el texto que nos presenta San Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, vemos cómo Pedro le dice a Jesús de una manera maravillosa: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué era lo que podían ver estos apóstoles en la persona de Jesús cuando se disponía a la oración? Cuando los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar, le dicen a renglón seguido, como Juan enseñaba a sus discípulos. Es decir, que Juan, el Bautista, el precursor, también era un maestro de oración. No solo él era un hombre orante, sino que era un maestro de oración. Él tenía una escuela de oración en su entorno. Y de hecho, este es el punto de partida para que los apóstoles le digan a Jesús que él, su maestro, les debería también enseñar a orar, como Juan lo hizo con sus discípulos. Como vemos, queridos amigos, el Catecismo de la Iglesia Católica en sus 4 partes nos va explicando toda la doctrina de la Iglesia. Ahora bien, el Papa Benedicto XVI, en el año 2005, hizo el lanzamiento de un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese compendio es una pequeña síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica para una comprensión un poco más diligente de las enseñanzas del Catecismo. Como pueden ver en la ilustración, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica usa la imagen del buen pastor en su portada. Esta imagen del buen pastor representa a Cristo, que guía y protege a sus fieles. Como pueden ver, está la oveja en la imagen, que va a significar los fieles cristianos. Con su autoridad, Cristo los dirige, y por eso está Cristo con el cayado en sus manos, y los atrae con una suave sinfonía de la verdad. Si vemos la imagen, Cristo está tocando una flauta, atrayéndolos a todos hacia la verdad, y los hace reposar a la sombra del árbol de la vida, que es su cruz redentora. En estas 4 ilustraciones del Catecismo de la Iglesia Católica y esta preciosa ilustración del compendio del Catecismo, vemos entonces plasmados el derrotero que la Iglesia Católica pone en su creencia, en su doctrina. Se ofrece a nosotros como católicos un camino seguro de interpretación de lo que el hombre necesita creer, vivir, celebrar y orar para ser salvo. Gracias a todos por el honor de su tiempo y de su escucha, y que el Señor los haga como Juan Diego.